Por favor, son lesiones leves. póngale la cara de ella cuando recién había hecho su transmisión en vivo a través de redes sociales. ¿Cómo puede decir un médico que esta es una lesión leve? ¿Cómo aún ahora tenemos que seguir ante las leyes de nuestro país, las mujeres, diciendo que esto es... Dalia Durán lo decía bien ayer. A ella le pusieron lesiones graves. ¿Y por qué no le pusieron el delito? ¿Por qué no lo configuraron como intento de feminicidio? ¿Qué eso es? Yo la veo a ella así y yo digo, porque para eso están hechas las leyes. ¿Eso no es un intento de feminicidio? Sí lo es, Magali, porque él mientras me sentía los golpes en la cara y me sangraba la nariz, me decía que me iba a matar. Me decía, te voy a matar, mentándome la madre, ¿no? Dándome los golpes. Y al momento de sangrar por la nariz me metió el papel higiénico en la boca y todo, y me empezó a tapar la boca y que yo empecé a gritar. Seguramente si mi hija no llegaba en ese momento fue que él se escapó, ¿no? de la casa. Analí, cuando tú empiezas a vivir con él, porque es tu conviviente y me dices que lo conociste en pandemia o antes de pandemia. En la temporada de pandemia lo conocí. Y cuando comenzaste a vivir con él, porque es tu conviviente, ¿no notaste ya esto? Porque han pasado, ¿cuántos años has convivido con él? ¿2? ¿Más de 2? 2 aproximadamente. Pero ¿no notaste alguna actitud agresiva de él? Al principio fue una persona amable conmigo, al principio. Una vez que empezamos a convivir, a frecuentarnos más en la casa, fue que ya empezaban sus groserías, como que no le gustaba que le diga nada, siempre estaba a la defensiva, todo le molestaba, ¿no? Todo le molestaba. Entonces, la primera de las agresiones que tuve con él fue hace 1 mes y medio aproximadamente, cuando... Pero el maltrato, o sea, primero era solo agresiones verbales. Groserías, que me decía en el oído a veces. Cuando yo tenía eventos y trabajaba con él, a veces no le gustaba algo. Claro, él está ahí al costado parado. Sí. Ya, o sea, tú lo contratas a él como tu animador de tus eventos. Exacto. Y como estaban en público, ¿qué te decía al oído? A veces me decía, me mentaba la madre, ¿no? ¿Y pero por qué? O cuando yo le decía quiero hacer tal cosa y él quería imponerme, o sea, él quería imponer cosas en mi trabajo, yo le decía quiero hacer de esta manera y me decía pues no me decía groserías y yo le decía pero ¿qué te pasa? Estamos trabajando. O me trataba de imponer cosas, o sea, ya era una persona un poco posesiva en el tema también de mi trabajo. Ya. Eso es maltrato psicológico, maltrato emocional, pero él no llegó a levantarte la mano antes. Antes de este episodio que pasó en estos días, sí me metió la mano, hace 1 mes y medio aproximadamente, que tuvimos un intercambio de palabras. Y ¿Lo denunciaste? No lo denuncié, porque lo dejé pasar, uno por el tema de la vergüenza, ¿no? Porque en Abancay o en Apurímac soy una persona conocida en el tema de la música. Entonces, no lo denuncié por vergüenza, por temor. Dije, quería darle la oportunidad de que se reivindique, de que cambie, de darle yo tenía la esperanza, ¿no? De que no iba a volver a suceder. Pero las cosas se fueron poniendo peor, ¿no? Poniendo peor en sus actitudes, en sus palabras. Hasta que terminó en esto. Exactamente.